Gracias. ¿Están ya listos para la palabra del día de hoy? Bueno, en este mes de octubre nos acercamos al cumplir un año más de vida de esta casa, de esta iglesia de Fe de Reino. Cumplimos 11 años ya, el 14 de octubre era el día en que es nuestro aniversario. Y yo sé que Dios nos tiene preparadas cosas nuevas para este año que viene. Y la pregunta que yo haría en este momento, que les haría a todos, es: ¿está nuestra mente preparada para los cambios que vienen? Porque vienen cambios, les cuento, vienen cambios. El Señor cada año nos da unos cambios, pero ya terminamos la primera década y estamos iniciando la segunda década de labores en esta obra. Entonces el Señor tiene cosas nuevas. Y para eso se necesita que nuestra mente se renueve para esos cambios. Es decir, significa que tenemos que ir dejando atrás lo que bíblicamente se llama un odre viejo, el odre viejo, para que realmente seamos renovados hacia un odre nuevo. Y así hemos titulado esta enseñanza del día de hoy: un odre nuevo para el cambio. Y quiero decirles que la Iglesia de Cristo ha estado por muchos años expuesta a ciertos patrones, a ciertas normas, podría decir también que a formas de pensar y modelos de operar o de operación, que si vamos a evaluarlo ya han pasado de moda, si lo podemos llamar así, porque la palabra nunca pasa. Hay que tener claro eso, la palabra es la misma ayer, hoy y siempre, pero sí la forma en que se estructura las iglesias, la forma en que se transmite, la forma en que se hacen las cosas, sí cambia. Y por esta razón, la iglesia termina, si no se renueva, termina marginándose a una posición que no le corresponde, porque la iglesia está hecha para liderar en la sociedad. Y Jesucristo pues dejó el reino de Dios, y con él pues trajo cambios profundos de cómo Dios quiere operar en su iglesia. El Señor en sí la constituyó. Y está trayendo también el Señor restauración y reforma de todas las cosas. Y eso a veces como que hoy nos van a cambiar qué, porque qué van a reformar. No, ese es el Señor el que lo hace. Él está reformando y está trayendo cambios en todo. Él quiere hacer cosas nuevas y la palabra lo afirma, dice Isaías 42:9: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo os la haré notorias. Y es interesante este versículo porque primero nos enseña que Dios es fiel a su palabra, que podemos confiar en Él completamente, porque Él dice: las cosas viejas se han cumplido. En otras palabras, lo que antes les dije se cumplió, fui fiel, se cumplió la promesa, ¿verdad? Ahí lo está diciendo. Y además nos revela que Dios siempre tiene planes y propósitos para cada uno de la vida de nosotros, no solo como la congregación como tal, sino como al ser parte de esta iglesia, también planes para cada uno, que aunque de pronto no los conozcamos, Él los va a ir anunciando y los va realizando en el tiempo perfecto, que es lo importante, no cuando nosotros queramos, sino cuando Él diga: ya es el momento. Por otra parte, también como mencioné, debemos ser renovados. Dile al que está a tu lado: renuévate. ¿Renovados en qué? En nuestra manera de pensar. Y el mismo Señor Jesús lo dice en Marcos 2:22. Él dice: y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Aquí dice en esta versión, de la Nueva Versión Internacional, en cuero nuevo, en recipientes de cuero nuevo. Cuando Jesús nos habla de los odres viejos y de los odres nuevos, se refiere a que Dios está rompiendo estructuras, está rompiendo esquemas.
está dejando atrás viejas maneras en la forma de pensar, porque todas estas cosas no tienen la capacidad de contener el vino nuevo que Él quiere traer. No sé si me entiendan. Cuando Dios quiere traer algo nuevo en tu vida, tiene primero que romper patrones en ti, en tu mente. Patrones que de pronto no te dejan avanzar o no te dejan recibir lo nuevo. Es más, esos patrones a veces los rechazan, a pesar de que venga de Dios. Pero como tienes en tu mente esa forma de ver las cosas, ese pensamiento, entonces terminas rechazando lo nuevo que Dios trae. Y yo te digo algo, Dios no está remendando odres viejos, sino cambiando los odres. Es decir, lo que el Señor se ha propuesto es hacer un cambio profundo de raíz, no solo en forma. Y ahora que se avecina pues un nuevo año para la iglesia, pues vienen cambios y cambios de raíz. En su momento pues ya estaremos diciendo de qué se trata porque Dios nos lo ha venido revelando, pero queremos como consolidar todo esto que Dios nos ha estado hablando. Hoy día Dios ha levantado una nueva generación de hombres y de mujeres en todos los ámbitos. Dios tiene, hay cristianos, gente de Dios en los campos de la cultura, de la educación, del gobierno, del deporte, la política, el cine, la economía, es decir, en los montes que hemos hablado muchas veces. En esos montes está colocando gente que está clave con una forma diferente de pensar para contrarrestar todo lo que está pasando en el mundo. Y incluso el viernes pasado tuvimos la oportunidad, algunas personas de aquí nos acompañaron, de estar en una reunión que se hizo de muchos líderes de México. 150 líderes participamos, porque nosotros fuimos invitados también a firmar un acuerdo por la paz de esta nación. Firmamos un acuerdo, un convenio, todos nos comprometimos. Había delegados de todas las gobernaciones de los estados de México, estaban varios alcaldes, delegados, diferentes delegados, muchos miembros de seguridad, de secretarios de seguridad en varios estados, incluso estaba también un embajador, el embajador de Costa de Marfil en México. O sea, fue un evento muy bonito, muy interesante, donde pudimos estar y estamos viendo cómo Dios está removiendo las cosas, cómo la iglesia empieza a liderar, porque aquí se llevó gente de liderazgo que no necesariamente es convertido, pero a través de ¿qué? De un mensaje que sale de la iglesia, porque sale de una organización que es el Movimiento por las Familias, de donde estamos sacando el programa Familias que Trascienden. Y de ese movimiento, que es un movimiento nacido en la iglesia de Jesucristo, pues se está llevando a otros campos. Amén. Démosle un aplauso bien fuerte, porque Dios está haciendo cosas increíbles. Entonces estos hombres y mujeres están comprometidos a cumplir el propósito y el llamado de Dios en sus vidas. Ahora, entendamos algo, Dios es un Dios que trabaja con generaciones. Por eso, al trabajar con generaciones, traen cambios, porque no va a seguir haciendo hoy lo que hizo con la generación de Abraham, exactamente, o con la generación de David. Estamos en tiempos muy diferentes, ni siquiera con 2 generaciones atrás. Está cambiando, Dios trabaja con generaciones, y entonces Él va reconociendo los instrumentos y le va colocando instrumentos a cada generación para que avancen en lo que Él quiere hacer en cada tiempo. Pero para eso no nos podemos encerrar en nuestra vieja mentalidad, ¿no? Porque se están abriendo nuevas formas de pensar y más bien hay que estar adiestrando a otros para que reciban una impartición de ese vino nuevo que Dios está dando en este tiempo. Y yo te digo algo, todo está avanzando muy rápido y lo que a las anteriores generaciones les costó muchos años en aprender, a esta generación o a estas generaciones va a ser muy rápido, muy rápido. ¿Por qué? Porque también el tiempo se acerca, Jesús viene pronto y ya Él quiere rápidamente hacer transformaciones, que más gente
se pueda arrepentir y que pueda recibir a Jesús para ser salvos, porque el tiempo se acaba. Entonces Dios está acelerando los tiempos. Y yo quiero hacer la siguiente pregunta. En el caso de una iglesia, ¿qué es lo que causa que las personas busquen un cambio en la iglesia? Y podría decir que por un lado está el que se tenga un cierto grado de incomodidad. ¿Cómo así, pastor? ¿De qué está hablando? ¿Quiere decir que estamos incómodos? Bueno, primero que todo, les pregunto si están buscando cambios, ¿no? Pero cuando se busca un cambio es porque algo ya no nos sabe bien, estamos incómodos o no. Por ejemplo, de pronto yo quiero cambiar mi auto de un modelo hace 8 años o 7 años porque ya empieza a fallar, ya empieza de pronto a requerir más repuestos. Ahora hay que cambiarle esto, ahora hay que cambiarle lo otro. Entonces digo, ya me está como incomodando, necesito un cambio, y cambios de carro. Pero así es en todo, siempre queremos como cambios cuando hay cositas que ya no nos están como sabiendo igual. La insatisfacción en algún área de su vida implica que de pronto queramos hacer un cambio. Y hay muchas personas que no se sienten cómodas con el nivel espiritual en el que están. ¿Aló? Como dice el apóstol, ¿aló? Sí, hay personas que no se sienten cómodas, yo lo sé. Hay personas que quisieran ir más allá, yo quiero como recibir algo, un toque distinto, ¿sí? Y hay un hambre en sus corazones que los deja saber que hay cosas más profundas por aprender. ¿O me equivoco? Yo creo que sí, y es bueno, eso es bueno, que haya como ese deseo, esa hambre de decir, wow, yo quiero como saber más de esto. Dios, ¿qué está pensando de esta situación? Ahora, otra razón para desear de pronto un cambio es cuando sienten dolor. El dolor obliga a las personas a cambiar. Cuando tenemos una experiencia dolorosa, nos obliga como a buscar un cambio. Y las experiencias, ya sea que hayan sido causadas por las tradiciones de los hombres, porque a veces las tradiciones traen dolor, o por líderes que aún no han cambiado su forma de pensar, presionan a las personas a buscar o a provocar un cambio. Yo me acuerdo de una iglesia donde estuvimos y que veíamos cosas desagradables, cosas que ya no nos gustaban. Había unas personas que realmente ya no estaban aportando, podría ser para nuestra vida espiritual, sino por el contrario, sentíamos un freno. Y nosotros como familia dijimos, tenemos que cambiar, tenemos que hacer un cambio, porque necesitamos recibir algo que Dios tiene para nosotros. Y así lo hicimos. Entonces, todo eso nos obligó a que hiciéramos un cambio. Y Dios está trayendo cambios a su iglesia, no a los sobre Fe del Reino, a su iglesia en general. Y está levantando una nueva generación, unos odres nuevos para derramar ese vino nuevo. Cuando hablo de esa nueva generación no me refiero exactamente, aunque también a los jóvenes, naturalmente, a la generación de jóvenes que vienen empujando, pero también hablo de una generación de personas que pueden ser mayores, que se renuevan en su pensamiento, que dice, yo ya no quiero pensar como antes, quiero entrar en esto, en esta ola. Y mire que Jesús hizo una comparación muy interesante, y de esa comparación que él hace podemos tomar varios aspectos importantes para nuestra vida. Pero a ver, ¿a dónde nos quiere llevar con esta comparación? Quiero leerles un pasaje que es como el pasaje central del tema de hoy, y está en Lucas 5, 27, vamos a leer del 27 al 39. ¿Estamos listos? Bueno, yo lo tengo aquí en Reina Valera, vamos a leerlo por una versión internacional. Después de esto salió Jesús y se fijó en un recaudador de impuestos. En Reina Valera dice un publicano, pero aquí ya lo aclara quién es un publicano, llamado Leví, sentado a la mesa donde cobraba. Sígueme, dijo Jesús. Y Leví se levantó, lo dejó todo y lo siguió. Luego Leví ofreció a Jesús un gran banquete en su casa, y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos o de publicanos y otras personas que estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley
que no faltaban, que eran bien metiditos y que siempre seguían a ver qué estaba haciendo Jesús, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús. Me imagino ahí por ahí al ladito escuchando, y le decía: oiga, ¿por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? Ay, los fariseos siempre juzgando, ¿no? ¿Por qué están metidos con esta gente, no? ¿Cuál es la razón? Eso es un pecado, como hay con los publicanos. Pero bueno, sigamos. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, contestó Jesús. Y es verdad. Uno no puede rechazar a un pecador, al contrario, hay que acogerlo, porque él es el que necesita conocer de Cristo, ¿cierto? Sigamos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Algunos dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan, lloran con frecuencia, lo mismo que los discípulos de los fariseos, pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. ¿Se imaginan eso? Miren, los discípulos de Juan, ¿a qué se estaba refiriendo? A los discípulos, era de Juan el Bautista, del predecesor de Jesús, ¿no? Y entonces ellos decían, o sea, como por darle medio suspicacia a la cosa, decir: esto era lo que estaban anunciando, que tú venías. Juan el Bautista era el que anunciaba, ¿ve? Y ellos sí ayunaban, ¿no? Como nosotros los fariseos, pero estos son comedores y bebedores, estos no ayunan. ¿Qué les pasa, no? Jesús replicó: ¿acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Ustedes se imaginan en una boda, hoy el novio diciendo: yo no como hoy del banquete de la boda porque estoy en ayuno. Muy espiritual. No, hoy estoy en medio de matrimonio y decidí ayunar, ¿no? Eso no pasa, ¿no? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Habrán días, como quien dice, ya habrá su momento, ¿cierto? Les contó esta parábola: nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así, habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en recipiente de cuero viejo. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar el cuero. En la otra versión habla del odre. Se derramará el vino y los recipientes se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en recipientes de cuero nuevo. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo. O sea, cuando ya uno empieza a beber una cosa, dice: no, este está mejor, porque dice el añejo es mejor, ¿cierto? Muy bien. Y lo que está pasando aquí son dos situaciones. Los fariseos y los escribas estaban tratando de cortar la libertad a Jesús, de lo que él tenía que hacer. Trataban de frenarlo, ¿no? Porque aquellos tenían unas ideas preconcebidas ya, o ciertos prejuicios de cómo tiene uno que relacionarse. Si uno tiene a Dios en su vida, ojo con quién se relaciona, cuidado con quién se mete. Eso es lo que ellos pensaban. Y por eso no les gustó que Jesús se relacionara con los publicanos. Ahora, la otra situación que vemos es que los fariseos y escribas estaban comparando entre lo que es la conducta de los discípulos de Juan, que era el precursor de Jesús, y los discípulos de Jesús. Estos sí, pero estos no. Y esta pregunta implica que Jesús y sus discípulos estaban entonces equivocados en no practicar los ayunos que ellos observaban. Y lo que podemos aquí deducir es que es legalismo, que es un legalismo que está ahí presente, y que el legalismo siempre está tratando de controlar la vida de los demás. Por eso es tan terrible el legalismo. Por eso esas iglesias legalistas, la gente vive muy entristecida, porque viven bajo un control estricto, como si fuera un control policial. Y entonces el legalismo somete a las personas a normas y a patrones que no son de Dios, sino son patrones humanos. Y los fariseos eran expertos en esto, en aplicar legalismo, eran muy buenos para eso, para ejercer ese legalismo entre lo que es entre el pueblo y Jesús. Y lo que Jesús venía era a romper con esos patrones. Y claro, eso causaba problemas, naturalmente. Eso no les gustaba a ellos. Pero Jesús quería traer un vino nuevo.
Gracias por ese amén. Claro, Jesús quería un vino nuevo. Pero, ¿por qué Jesús habla de los odres o del odre? Veamos qué es un odre, vamos a comprenderlo. El odre era un envase de cuero para guardar vino. Y la piel que se usaba para fabricar este envase normalmente era de cabros, de ovejas, de bueyes o de camellos. Y el método más corriente era extraer la carne y los huesos y dejar solamente el cuero o la piel. Y luego se volteaba de manera que quedaba la parte interior hacia afuera. Lo que son las extremidades se amarraban para cerrarlo y en la parte de arriba se hacía lo que era el cuello del odre, o sea, por donde se vertía el vino, ¿no? Y se arreglaba para que sirviera de vertedero. Los odres, además de ser principalmente usados para el vino, también se usaba para el agua, para la leche y para el aceite. Y eso es muy interesante. Que todo tiene su sentido, porque lo que es el agua refleja la palabra, es la palabra. La leche es la bendición. Recuerden, los llevaré, irán a una tierra donde fluye leche y miel, o sea, donde habrá bendición, ¿no? Y el aceite, pues sabemos que representa la unción. Cuando un odre se usaba para guardar vino recién fermentado, este tenía que ser nuevo y resistente también, porque de lo contrario el odre se dañaba y entonces si se rompe o se perforaba, el vino se derramaba. También los odres se ponían a remojar, se ponían en agua. Y eso era un proceso lento, paulatino, progresivo también. Y este proceso es como un simbolismo de cómo los creyentes deben estar expuestos a la palabra de Dios, ¿no? A una palabra revelada todo el tiempo, constantemente, que haya revelación, porque el agua nos limpia, la palabra nos limpia, el agua es lo que nos limpia, ¿no? O alguien se baña con otra cosa para limpiarse, ¿no? Con agua, ¿cierto? El agua nos limpia, y por eso la palabra nos limpia. En la medida que los odres se mantenían en remojo con agua, la corteza se iba ablandando y hasta que el odre recuperaba su flexibilidad, es decir, se volvía flexible, porque al principio estaba duro, ¿no? Un cuero duro, pero al remojarlo, darle todo este trabajo, ya empieza a ser flexible. Esto nos muestra cómo la palabra va cambiando nuestra forma de pensar hasta que nos vuelve flexibles a los cambios. Miren, yo sé que muchos hemos llegado con un corazón bien duro a los pies del Señor. ¿Cuántos han llegado aquí con un corazón duro a los pies del Señor? Yo levanto la mano. Yo tenía un corazón duro. Pero a través del tiempo la palabra nos ha venido cambiando, nos ha venido limpiando y nos ha vuelto más flexibles. Y eso nos ayuda para los cambios que vienen. El Señor siempre está haciendo cambios. Entonces, a través de la palabra nos va moldeando, nos va flexibilizando para recibir esos cambios. ¿Están de acuerdo? Ahora, con esta enseñanza que leímos de Lucas, podemos ver que Jesús lo que está es tratando de romper los moldes o los patrones de pensamiento que estaban prevalecientes en la mentalidad de los líderes religiosos, que eran bien difíciles de cambiar, muy difíciles. Es decir, él murió, Él resucitó, y eso no cambió en ellos. Hoy en día, todavía en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, existen patrones muy duros, muy legalistas. No han cambiado, ya han pasado siglos. Entonces Jesús quería eso. Y es porque es necesario romper con los viejos patrones y sustituir por conceptos nuevos. ¿Cuántos quieren ser renovados? Qué bueno. Tristemente, hay pastores que se resisten a que en sus iglesias entre el fluir del Espíritu Santo. Cuando es algo que Dios hoy está mostrando, está queriendo hacer, está penetrando para que se establezca lo apostólico y lo profético en la iglesia de Jesús. Amén.
pero prefieren mantenerse en lo tradicional. Yo estoy cómodo así, a mí que me dejen en paz, a mí no me metan esas cosas nuevas, yo simplemente ahí voy pereciendo, porque realmente se va quedando, si no se renueva y se va perdiendo, no solamente este pastor, sino su iglesia, tristemente, va perdiendo lo nuevo que Dios está trayendo para revolucionar la iglesia, porque revolucionando la iglesia se revoluciona también este mundo. Ahora, ¿por qué Jesús habla de odre? ¿No? Eso ya lo vimos. Entonces, aquí hay varios puntos que nos enseña Jesús. Y el primero es que el orden nuevo de Dios no puede tener mezclas. Dile al que está a tu lado, sin mezclas. Porque cuando Dios establece un orden nuevo, no es posible hacer una mezcla de los patrones viejos con los nuevos. Dios está estableciendo algo nuevo, no un remiendo. Porque el otro es un remiendo, si lo vamos a mezclar. Por ejemplo, no podemos trabajar a dos personas creyentes con mentalidades diferentes, porque empieza a haber discusión, empieza a haber altercados y no vamos para ningún lado. Tenemos que caminar todos en el mismo sentido. Dios no derrama su vino nuevo sobre alguien que tenga una vieja manera de pensar, a menos que desee cambiar. Ahí está el punto. Entonces es mejor, como dicen, flojitos y cooperando, ¿cierto? Mucho mejor. En segundo lugar, nos enseña que cuando se intenta hacer una mezcla de mentalidades, el odre se rompe, porque lo viejo y lo nuevo no armonizan. ¿Y a qué vamos con todo esto? A que nos resulta muy difícil ponerse de acuerdo con personas que no andan en la misma frecuencia, como dicen los jóvenes, en la misma onda, ¿no? No estamos en la onda. Y quienes tienen patrones de pensamientos muy distintos a los suyos, por eso es necesario tratar de que la mente sea renovada. Y la palabra nos dice que renovemos nuestra mente, nuestra forma de pensar, para que las personas puedan aceptar los cambios que Dios está trayendo. Yo simplemente lo estoy preparando para lo que viene, ¿no? Cuando se tiene una estructura de pensamiento vieja, es muy, muy complicado introducir una nueva mentalidad. Y para eso es necesario cambiar primero la estructura mental antes de introducir los nuevos conceptos. No podemos entrar con lo nuevo si primero no hemos tratado de cambiar los patrones de pensamiento. Y hay muchos casos en la historia que nos hacen ver esto. Miren, Alexander Graham Bell, ustedes saben quién fue, ¿no? Que él reinventó el campo de las comunicaciones y lo revolucionó a través del invento de la creación del teléfono. Porque antes las comunicaciones, pues si nos remontamos a tiempos muy antiguos, era por mensajeros que iban y tardaban 3 días en llegar con una carta, y luego con la respuesta otros 3, o muchos más. Entonces imagínense la lentitud de eso. Lo que hoy nos cuesta, lo que hoy tardamos segundos, en ese entonces eran días. Y llega él, inventa el teléfono y hace un cambio pero radical, porque ya empezar a decir, levanto un aparatico, hago una marcación y me comunico con alguien a distancia, wow, eso en ese momento era algo demasiado impactante. Hoy ya no nos aterra porque con todo lo que tenemos, pero en ese momento sí. Pero hay que entender algo, que Bell primero tuvo dificultades en su escuela. Él era talentoso para resolver problemas, pero tenía problemas para la lectura y la escritura, porque parece que tenía problemas de dislexia. La dislexia causa esto, problemas en leer y en escribir. Pero su madre, llegó y dijo, no, yo lo voy a educar, y empezó a educarlo partiendo del hecho de cambiar su mente, decirle, tú sí eres capaz, tú sí puedes, tú no tienes ninguna limitación. Pueda que se te dificulte leer, eso es lo de menos, eso no hace que tú no puedas ser un genio. ¿Y qué pasó? Vimos cómo al cambiar esos patrones de pensamientos, tuvo capacidades para superar una cantidad de obstáculos y llegó a cambiar el mundo con su invento.
¿Te das cuenta por qué es necesario primero renovar la mente? En el caso de los odres, tenían que ponerse a remojar, como lo dijimos, para obtener flexibilidad. En otras palabras, hay que estar expuestos a la palabra de Dios, a la palabra de revelación constantemente, que esa palabra revelada nos llegue. No solamente conocimiento, porque es el problema también. Conocemos mucha palabra y a veces nada de revelación. Y eso no nos funciona así. No, es palabra revelada que nos está cambiando, ¿no? Y así las estructuras antiguas de pensamiento van a desaparecer. Por eso es que esa manera de pensar, de decir, es que no es posible, no puedo hacer esto, no vale la pena, no lo hagamos, es mejor que sigamos como estamos. No, eso tenemos que irlo dejando atrás, porque si Dios está moviendo cosas, pues tenemos que meternos en ese barco, ¿cierto? Por último, ahí Jesús nos enseña que se requieren odres nuevos para retener nuevos conceptos. O sea, ya sabemos que es un odre, ya tipológicamente, mente, mentalidades nuevas. Y aquí hay un concepto que debemos considerar, y es el que debemos derramar la mayor cantidad de vino en jóvenes, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, porque ellos son los que tienen que ir creciendo con esa mente renovada. De por sí están expuestos a una cantidad de cosas en el mundo que le está trayendo cambios constantemente, que le está acelerando. Hoy los niños pequeñitos ya hablan unas cosas que cuando era niño ni pensaba. ¿Por qué? Porque están expuestos a muchas cosas. Pues nuestra obligación también es renovarles la mente para todo lo que Dios quiere hacer, ¿no? De tal manera que los conceptos que Dios está trayendo entren en ellos, en esas generaciones. Y hoy quiero hacerles una invitación a Fe del Reino, a que dejen que Dios derrame su vino nuevo sobre tu corazón. Permítele a Dios derramar ese, dile, Señor, yo quiero ese vino nuevo en mí, que rompas con esos odres viejos para que este vino no se pierda, porque eso sí es muy triste que se llegue a perder. Recuerden que la palabra que se rechaza, la palabra nunca vuelve vacía, y la palabra sí es rechazada, ya lo vimos en otra enseñanza. ¿Qué pasa? Llega donde ti, si tú la rechazas, va y busca otro, que sí va a ejecutar eso, porque no va a volver vacía. Entonces debes romper esas actitudes que te frenan. Y otra que tienes que romper también es el vocabulario o lenguaje. Ya me voy a hacer explicar, permítanme les aclaro. Cuando hablo de actitudes, debemos tener claro que una actitud es el modo de comportarse o de actuar frente a una circunstancia o un hecho determinado, ¿sí? ¿Cómo yo reacciono ante algo? ¿Cuál va a ser mi actitud? Si a mí vienen y de pronto me llaman la atención por algo, un superior, yo puedo tener una actitud de rechazo, decir, ¿de qué le pasa? ¿Es que me carga bronca o qué? ¿No? Pero otra actitud puede ser, yo lo voy a pensar, de pronto puede tener razón, lo voy a meditar, a ver si necesito cambiar cosas en mí, ¿cierto? Son actitudes muy diferentes, pero a fin de cuentas son actitudes. Entonces, actitud es el estado de ánimo a la predisposición interna con la cual enfrentamos la crisis. Y voy a un hecho que es increíble, lo que fue la actitud, que es el de los 2 espías cuando fueron a revisar la tierra prometida, que entraron, fueron enviados para que espiaran, para que vieran qué es lo que había allá. ¿Y cuál fue la actitud? De 2 fue una actitud muy buena y de 10 pésima, ¿cierto? Josué y Caleb tuvieron una actitud diferente. Y dice Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Los otros decían, uy, son gigantes como langostas, eso no es posible, nos van a volver añico, allá no vamos a poder hacer nada. Y dice Caleb, no, más podemos nosotros. Tenía claro quién estaba con ellos, ¿no? Entonces la actitud de Josué y Caleb podemos decir que fue una generación de vino nuevo, para que me entiendan.
Y esas personas que son generación de vino nuevo tienen un espíritu distinto. Es un espíritu que genera conquista, lucha, valentía. Ese es el espíritu que tiene que tener fe de reino en este tiempo. Amén. Espíritu de valientes. La actitud de un creyente que es odre nuevo es totalmente diferente a otras, porque es una actitud de fe, es una actitud de esperanza, de victoria. Y si queremos ser la generación de odres nuevos, ¿cuántos quieren ser esa generación de odres nuevos? Bueno, entonces debemos cambiar nuestras actitudes antiguas. Por ejemplo, la actitud de pasividad, o la actitud es que soy muy pobre, que no puedo, no tengo, de miseria, no sirvo, eso no es para mí. Porque esas actitudes negativas son obstáculos para llevarnos a cambiar. En el caso, cuando hablé de vocabulario, lenguaje, la iglesia necesita aprender el lenguaje del vino nuevo, que vaya desplazando la terminología vieja con la cual hemos venido vistiendo al cristianismo, y que muchas veces es un lenguaje lleno de palabras de religiosidad. Gloria a Dios, aleluya, hermanito, ¿no? Recuerden otra enseñanza que dimos. Dimos una enseñanza, ¿se acuerdan hace poco? Sobre una iglesia que gobierna, y que dijimos, claro, si te dan una cita con un alto funcionario del gobierno que por fin lograste que se la dieran, tú no puedes llegar, ¡ay! Excelentísimo, gloria a Dios, aleluya, qué bueno que pude venir con usted, ¿no? Porque va a decir, este loco me lo sacan, este es un fanático religioso. Tenemos que ir cambiando nuestro lenguaje. Y con todo el respeto, le digo, por ejemplo, una persona del campo, le falta pues más educación o cultura de pronto para la forma de hablar. Entonces uno no puede ir a un palacio con un lenguaje de campesino. No, tú vas a un palacio con un lenguaje de hijo de rey, pero no es un lenguaje religioso, un lenguaje diferente, un lenguaje esperanzador, ¿no? Un lenguaje que habla de restauración, que habla de avivamiento, de revelación, de cómo es que se tiene uno que activar, un lenguaje que habla de herencia y de destino, de propósito, que es el lenguaje que debemos llevar nosotros. Eso es ser odres nuevos. Pero hay otros odres viejos que debemos también dejar atrás, como la metodología del trabajo. Es decir, esto tiene que ver con la forma de hacer las cosas, cómo las vamos a hacer ahora, ¿no? Hay muchas personas que se van de las iglesias porque no están de acuerdo con la manera en que se hacen las cosas. Pero hay que entender que la sociedad ha evolucionado, la ciencia se ha multiplicado y la tecnología ha aumentado. Entonces hay que ser sensibles al cambio. No podemos ganar a la juventud de hoy cantando los mismos cantos de hace 40 años, ¿no? O poner de pronto, si no nos adaptamos a las cosas nuevas, no, pues vamos, facilitemos, hagámoslo como debe ser, tranquilo, vamos a hacer un himnario, ¿no? Entregamos unas hojitas a la entrada y cada uno va a cantar con su hojita ahí, ya, no nos compliquemos la vida, ¿cierto que no? Y eso era así, y funcionó muy bien, claro que sí, para una época estaba muy bien, pero la forma de hacer las cosas ha cambiado. Hoy hay métodos más modernos, más tecnológicos. Entonces debemos cambiar con los métodos de trabajo y ajustarnos a los de unos actuales. Y hay otro cambio, otro odre que me reservé para el final, aunque lo he venido mencionando en casi toda la enseñanza. Y es un odre que nos afecta con mucha fuerza, y es el de las estructuras mentales o formas de pensar. Y quiero recordar un versículo que muchas veces hemos traído aquí, pero que vale la pena volverlo a recordar, y es Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Renovación de qué? Nuestro entendimiento. Dani, si me ayudas, te agradezco.
Entonces, nos está diciendo que para comprobar la voluntad de Dios, tienes que renovar tu mente. Y mucha gente diciendo, es que yo no sé Dios qué quiere para mi vida, es que yo no sé qué voy a hacer, yo no sé cuál es el propósito. A mí me encanta venir a la iglesia, estoy viniendo hace 30 años, pero no encuentro el propósito. Pues renueva la mente y lo verás que vas a entender lo que Dios está queriendo hacer contigo, ¿no? Porque lo está diciendo aquí la palabra, que no nos conformemos a lo que este mundo nos está dando, sino que seamos transformados en la renovación de nuestra mente, es decir, de nuestros pensamientos. Y eso es un proceso que tiene lugar cuando comenzamos a pensar de acuerdo con la palabra de Dios. Cuando nos rendimos a Cristo, nuestros pensamientos y actitudes cambian. Cambian porque empezamos a reflejar más de Cristo y menos de nosotros mismos. Antes reflejábamos lo que éramos, ¿no? En ese momento, pero con Cristo reflejamos otra cosa. No podemos seguir reflejando lo mismo. Tenemos que ahora modelamos al Señor. Y el Espíritu Santo obra en nosotros, porque empieza a transformar nuestra mente y renueva nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para renovar nuestra mente? Pues llenarnos de la palabra de Dios. La palabra es la que nos renueva, es lo único. Hay que leer, hay que estudiar la Biblia. Eso nos ayuda a comprender la voluntad de Dios y pensar en consecuencia de esa voluntad. Mira, recordemos, los odres viejos se colocaban para remojar. Perdón, los odres no viejos, sino un odre nuevo, a remojar. Lo cual indica que este proceso era paulatino, era progresivo y era consistente. La exposición al agua, sinónimo de la palabra de Dios, permitía que lo duro del odre, es decir, para nuestros efectos, la vieja estructura mental que nos hace tener un corazón endurecido, mejor dicho, entonces se buscaba que se ablandara. Lo mismo, exactamente lo que hace la palabra. Nos remojamos en esa agua y va cambiando nuestras estructuras, la dureza de nuestro corazón va saliendo y finalmente empezamos a tener flexibilidad. Y esa flexibilidad nos ayuda a adaptarnos a los cambios. Ya no nos resistimos como antes nos resistíamos. Cuando renovamos nuestra mente, pues ¿qué pasa? Que nuestros pensamientos cambian. Y en lugar de pensar según el mundo, comenzamos a pensar según la voluntad de Dios. Eso es bueno, ¿no? Claro que es bueno. Porque nos ayuda, este pensamiento nos ayuda a tener una perspectiva diferente de las cosas, a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, decisiones más sabias, también más valientes, porque como que nos llenamos de un nuevo vigor. El temor empieza a irse de nuestra vida y empezamos a ser más arrojados y a decir, pues no sé cómo le vamos a hacer, pero vamos para adelante, tenemos que caminar hacia allá, ¿no? Y no me voy a dejar vencer por el miedo. Recuerda que yo se los enseñé y les dije, el miedo no desaparece del todo, siempre va a haber miedo, pero lo que pasa es que ya no nos va a paralizar, ya no nos va a detener, sino vamos a avanzar. Amén. Y hoy mi invitación es a que no te conformes a ti mismo. Deberías de decirte, mí mismo no me conformo a ti. No te conformes a ti mismo en tu mente, en tu carácter, a esos patrones o a esos moldes o esquemas que predominan en el mundo. Más bien, yo te invito a que subas al próximo nivel, porque vamos a ir a otro nivel, vamos a ir. Y que mantén en ti un estado de cambio permanente por medio de una nueva adopción de pensamiento, que adoptes nuevos pensamientos, para que tú puedas llegar a discernir, a probar que existen otros niveles de la voluntad de Dios que son muy importantes, que son buenos, que son agradables, que son perfectos. Pero debemos ser renovados.
Esa es la palabra clave, renovados. Y ser odres nuevos para retener el vino nuevo que el Señor quiere darnos en este tiempo. Viene vino nuevo para Fe de Reino. Amén. Y Dios está levantando una generación nueva que ha recibido un mandato de Dios para llevar a cabo sus planes y propósitos del último tiempo. Y cada uno de nosotros sabrá si entramos o no dentro de esta nueva generación, o nos quedamos rezagados, si nos subimos a ese tren, porque después de que el tren se vaya, ni modo. Ahí sí nos va a pasar como Diego Verdaguer: ya veo el tren partir, ¿no? Y tú quedado, y el tren se fue. Entonces no dejes que el tren se vaya sin ti. Una generación que no está satisfecha ni cómoda con lo que se ha visto y ha oído. Por lo tanto, tiene hambre, tiene sed de nuevas revelaciones de parte de Dios. Es una generación que está cansada del legalismo. Pero también, ojo, no solo el legalismo, también del libertinaje. Porque muchos quieren hoy vender libertinaje a las iglesias. Y lo hacen ver como si fuera vino nuevo para este tiempo. No, es que la iglesia tiene que renovarse, tiene que aceptar la identidad de género como algo que se está moviendo en este tiempo. No, si va en contra de la palabra, jamás vamos a aceptar eso, porque la palabra, ya se los dije, es la misma ayer, hoy y siempre. La palabra no cambia, cambia nuestra forma de pensar, nuestras actitudes, nuestra forma de ver las cosas, pero la palabra se mantiene. Siempre. Eso es un engaño, es el libertinaje. Qué triste que hay pastores que ya están aceptando eso. En Estados Unidos veíamos el caso de un pastor que decía: pero es que realmente hay que movernos en eso, porque estamos en un tiempo en donde se está destapando todo esto, pues hay que dejarlo, hay que permitirlo, ni modo. No, eso no es así, eso no es la voluntad de Dios. Y esta generación está compuesta por hombres y mujeres que no se han dejado moldear por el legalismo o la tradición, sino que también han adoptado otra forma de pensar, con un propósito, que es el de alcanzar mayor unción, mayor autoridad. Tenemos que ser una iglesia con mayor autoridad y también al mismo tiempo con mayor bendición. Bendición para ti y bendición para que tú seas bendición para otros. Hombres y mujeres que tienen otro vocabulario, otra manera de trabajar y sobre todo tienen una actitud diferente para enfrentar los desafíos y los retos que vienen retos. Hombres y mujeres flexibles, adaptables, moldeables en su mente y en su corazón, para ser una generación del vino nuevo. Es una generación que está dispuesta a cambiar, y Dios desea que tú seas parte de ella. Vamos a ponernos de pie. Es una generación que, al ser renovada en sus pensamientos, tiene el poder de amar y de servir a los demás de manera genuina, de manera desinteresada. Una generación que supera el egoísmo, el resentimiento, y más bien empieza a caminar en compasión y reconciliación, porque ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Y yo te digo algo: tú lo puedes lograr si lo deseas. Y no te preocupes, porque tienes al Espíritu Santo guiándote en todo este proceso de transformación. Lo único que necesitas es decir: yo lo quiero, yo lo deseo, y el Señor lo va a hacer. Vamos a alabarlo, vamos a adorarlo, vamos a adorar a Jesús, vamos a decirle que aquí estamos, que levantamos nuestras manos para Él, y si lo cantamos. Yo les voy a dar un consejo. Cuando tú adores,
Si la adoración te dice, levanto mis manos, pues levántala, pero yo levanto mis manos, ¿no? No. Si te dice, vamos a hacer esto, o casi que cuando dice, me postro ante ti, pues postrémonos, cantemos como debe ser. Eso también es renovar nuestra mente. Y no pensar, no, es que qué dirán si levanto las manos. No, qué dirán, no, eso es para Dios. A ti no te tiene que importar el que está a tu lado. Vamos a adorarlo, vamos. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de recibe toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Sí, Señor, hoy queremos que tú recibas toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque solo tú eres digno de recibirla, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos, Padre, porque tú eres Dios y Señor de nuestra casa, de nuestra vida, Señor. Y sabemos, Padre, que traes cambios, y los cambios a veces también incomodan, Señor. A veces nos molestan, pero son necesarios para poder crecer, Señor. Y esta es una iglesia que quiere crecer en ti, Señor, que quiere cada día abrazar más tu palabra, Señor, abrazar más tus pensamientos, y que nuestra mente esté cada vez más cerca a esa mente de Jesús. Hoy por eso te damos gracias, Señor, porque nos estás llevando a ser odres nuevos, y eso estaba en el propósito que diste a nuestras vidas, Señor. Hoy te queremos pedir perdón, Señor, porque a veces nos está o no queremos aceptar tus cambios, Señor. A veces nos fastidian inclusive, Señor. Pero, Padre, hoy lo que sabemos es que nuestro corazón se dispone para hacer tu perfecta voluntad, sin preguntar ni siquiera qué es lo que deseas de nosotros, Señor. También quiero que le pidamos perdón a Dios por quejarnos, por estar siempre quejándonos de cosas que no tienen sentido, sin preguntarnos ni siquiera si hemos aprendido de ellas. Señor Jesús, hoy queremos ir a Getsemaní contigo, sin preguntarnos qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Simplemente ir contigo, caminar de tu mano, Señor, y clamar por la perfecta voluntad de Dios para que se cumpla en nuestra vida. Para eso renunciamos a nuestra rebeldía y perdonamos también a quienes nos han fallado, para ser parte de la construcción de una familia verdaderamente de reino, Señor.
Señor, abre nuestra mente, ábrela, Señor, para que nos podamos despojar de esas viejas estructuras y ser renovados en nuestros pensamientos. Y así poder recibir la frescura de ese vino nuevo que traes para nosotros en este tiempo, Señor. Queremos ese vino, Señor. Queremos ese vino. Renovamos nuestra mente. Estamos decididos a ser renovados por tu Espíritu Santo, por el agua de tu palabra que nos limpia, que nos quita esos patrones viejos y recibimos lo nuevo que tienes para nosotros ahora, Señor. Y todo esto te lo agradecemos porque es un privilegio recibir tu vino nuevo en el nombre de Jesús. Amén.